Hola niños, hoy vamos a hacer algo diferente. Les vamos a contar una pequeña historia que está en Mateo 14 del versículo 22 en adelante. Como dice el título en la Biblia, se llama Jesús camina sobre el agua. Eso vamos a hablar el día de hoy. Vaya, en el primer versículo de Mateo 14, 22 nos dice de que Jesús manda a sus discípulos, como podemos ver aquí, a la barca. Y para mientras él se terminaba de despedir de las demás personas que estaban con él. Y Jesús les dijo que se subieran a la barca y que se fueran en el barquito y que él los iba a estar esperando del otro lado del mar. En el siguiente versículo de Mateo 14, versículo 23, Jesús sube al monte a orar. Esto después que ya se había despedido de todas las demás personas. Y cuando estaba en lo que estaba orando, se hizo de noche. Y estando ellos en el mar, no podían navegar porque el viento era contrario y les movía demasiado el barco. Y de repente apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y los discípulos lo vieron, y como no lo reconocieron, gritaron: ¡Un fantasma, un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: No tengan miedo, soy yo, cálmense. ¿Ya se dieron cuenta de todo lo que estamos viendo? Esta historia bíblica está súper interesante, pero aún falta algo que es, necesito que lo vean conmigo, así que acompáñenme a verlo, ¿sí? Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo mucho miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: ¡Señor, sálvame! Versículo 31. Entonces Jesús extendió su mano a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Versículos 32 y 33. En cuanto Pedro y Jesús subieron a la barca, el viento dejó de soplar y el mar dejó de azotar. Y los discípulos se arrodillaron y dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y esta es la historia de Jesús caminando sobre el agua. Esta historia nos deja una enseñanza muy importante. Hay una palabra muy, pero muy resaltada en la Biblia que solo tiene 2 letras y es la fe. Y en realidad eso se ve en la historia que les acabamos de contar. Pedro, al escuchar la voz de Jesús, toma la decisión de caminar sobre las aguas al igual que Jesús. Demuestra la fe que Pedro tenía hacia él. Pero también había algo muy interesante, y es que en el momento en el que él estaba caminando hacia Jesús, él empezó a ver lo que estaba alrededor. Empezó a ver las olas, empezó a ver todo, el viento, la marea, todo. Y eso como que lo paralizó y le dio miedo. Palabra clave, el miedo. Porque muchas veces el miedo nos puede quitar la fe. Al igual que a Pedro, el miedo a caer, a hundirse, le quitó la mirada de Jesús, que estaba cerca de él, y le dijo: Señor, sálvame. También es interesante porque al verlo tan cerca de él, Pedro, al ver tan cerca a Jesús de él, decidió gritar por su socorro, para que él llegara a donde él y lo salvara. Y así fue. Jesús lo sacó, le tomó de la mano y lo sacó de hundirse. Entonces, cada vez que nosotros sintamos que nos estamos hundiendo, retóricamente, nosotros sabemos que tenemos la ayuda de Jesús, de Dios. Nosotros sabemos de que podemos confiar en Él y podemos decirle: Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame. También cuando nosotros tenemos miedo, Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para ayudarnos, y Él va a evitar siempre que nosotros nos hundamos. Y no importa lo que pase, nosotros tenemos que recordar esta pequeña palabra: fe. ¿Qué significa la fe? Pues la fe es la confianza de lo que no se ve. O sea, por ejemplo, Jesús estaba caminando sobre el agua
que era algo que jamás nadie nunca había visto. Pero Pedro, por alguna razón, al reconocer la voz de Jesús, no pensó que era un fantasma. Reconoció la voz de Jesús y dijo, Él es mi Señor. Así que cuando lo reconoció que Él podía también caminar al igual que Él. Como que su fe se activó de tal manera de que Él también pudiera caminar junto a Jesús. Así que cada vez que nosotros tratemos de caminar sobre las aguas, al igual que Pedro hizo, pues tenemos que recordar que no es que nosotros podamos hacerlo, sino que es Jesús el que nos da la habilidad o la potestad para que nosotros lo hagamos. Y siempre hay que recordarlo a Él, siempre hay que recordar de que aunque no lo podamos ver, tenemos que tener la plena confianza en que Él está ahí con nosotros y que Él nos va a ayudar y nos va a sacar de cualquier problema en el que nosotros estemos. Y pues eso es todo por ahora, espero que les haya gustado la historia. Nos vemos el próximo domingo. Chao.